El libro de los, con nuestro estudio del libro de los Hebreos. Así que vamos a seguir disfrutando, profundizando del tema más importante de nosotros los cristianos, que es Jesucristo nuestro Señor. Este es un libro que se centra en Cristo, superior absolutamente a todo, y hoy lo vamos a comenzar a dilucidar. Para seguir adelante, quiero hacer algunas recomendaciones. Primero que todo, les recomiendo a todos, y por favor díganselo al resto de los estudiantes de la academia, revisar continuamente el sílabo. Ya para la próxima semana, pues estábamos, bueno, yo estaba esperando básicamente este fin de semana, esta sesión, esta segunda sesión, porque ya básicamente vamos a tener los estudiantes completos, los que van a estar en el curso. Entonces, junto con el pastor Humberto, vamos a estar repartiéndoles en los dos grupos de trabajo para el proyecto final del curso. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Eso dónde está? En el sílabo. Entonces, durante esta semana voy a estar trabajando con el pastor Humberto, vamos a estar mirando el listado de los matriculados y entonces ahí vamos a repartir a qué grupo te corresponde. ¿Te toca solamente en un grupo o en el otro grupo básicamente? La única diferencia es que si te toca en el primer grupo, te toca exponer ya, te toca presentar tu trabajo ya, pero vas a descansar el resto del tiempo. Pero al segundo grupo le va a tocar tener el trabajo y prepararse al mismo tiempo para la previa que vamos a tener al final. Así que por favor, les quiero animar a que tomen nota de todo lo que estoy dictando, porque de todo lo que yo les dicto es de donde voy a sacar voy a sacar la previa escrita que les voy a hacer. Es una previa escrita de selección múltiple. Así que les animo a que tomen nota, tomen nota. La clase no es para ver ahí mientras que ve el profesor hablar y mientras que tiene la pantalla ahí abierta, tú estás mirando el celular, las redes sociales o estás poniendo la olla a cocinar. No, toca concentrarnos en este tema porque este tema es supremamente importante. Se lo recomiendo y por favor díganselo a sus demás compañeros. Lo siguiente, mis queridos estudiantes, es mantenga la cámara prendida, es muy importante. A mí me parece como profesor que mantener la cámara prendida es un acto un acto de orden, pero también es un acto de honra y responsabilidad frente a la clase. Así que no hay excusa para no mantener la cámara prendida, a no ser que tengas alguna situación privada, una situación que es imposible prendida. Pero sí les recomiendo, por favor, que tengan la cámara prendida porque a mí realmente no me gusta hablarle a las letras ahí. Me gusta más contar y de todas maneras yo trabajo es con los que tengan la cámara prendida. Si tú tienes la cámara apagada, yo no te voy a preguntar ni te voy a determinar porque realmente me parece que es un punto de orden que en la academia estemos responsables con ese tema. Amén. Así que por favor háganselo saber a los demás y con esto vamos a trabajar. Bien, vamos a seguir adelante después de este corto regaño, después de este corto saludo de amor, de cariño. Créanme que les amo, créanme, hermanitos, que les quiero mucho. Entonces, bueno, es interesante tener en cuenta eso. Imagínense ustedes cómo sería donde todos los martes allá en la novena con calle 180 y punta tuviéramos clase física. ¿Se imaginan ustedes? Estaríamos en este momento llegando todos fríos, no, que me pisaron Transmilenio, que ese alimentador, no, pastor, qué pereza, todos chorreados, oliendo a humo, hermano, a sentarnos allá y escuchar al profesor durante 2 horas, imagínense. Pero en este momento tú estás en tu casa, está pasando Filomena, estamos tranquilos, relajados, en el calor de nuestra casa. Por supuesto, no hay problema. Si tienes que levantarte al baño, si tienes que ir a hacer algo, pues por supuesto, a veces hay que apagar la cámara. Eso no es ningún problema, pero en general les recomiendo que tengan su cámara prendida. Con eso, yo sé con quién cuento para la clase. Está bien, me siguen amando, ¿oyeron, hermanitos? Tranquilos, tranquilos, todo bien, todo bien. Listo, mis amaditos. Vamos a ir adelante. Hoy vamos a ver el capítulo 1 y el capítulo 2 de el libro de Hebreos. Así que le voy a pedir el favor a un hombre y a una mujer para que lean el capítulo 1 y luego leeremos el capítulo número 2. Entonces, como las mujeres son primero, entonces las vamos a poner a descansar, a descansar. Entonces, voy a pedirle primero que todo al hermano Iván, que lo conozco ya de larga data aquí en la academia, para que Iván, por favor, leas el capítulo número 1 y luego le va a pedir el favor a Lida. Lida, por favor, tú me ayudas a leer el capítulo número 2. Por favor, pónganle cuidado a la lectura del libro. Ah, recuerden ustedes algo. Yo después le voy a preguntar a ustedes si leyeron el libro. Vayan leyendo el libro de Hebreos. Ese es parte
de nuestra clase, es una de las calificaciones, amén. Y es fácil, ustedes van a darse cuenta que leer el libro de esos parboliones es una bendición, les va a edificar muchísimo. Empieza, Ivancito, y vamos avanzando rápidamente. Hebreos 1, ¿sí? Todo completo. Sí, todo completo, son apenas 15 versículos 16. Bueno, la voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice lo siguiente, Hebreos 1. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradiaba la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el hombre que Dios le dio es superior al hombre, al nombre de ellos. El Hijo es superior a los ángeles. El capítulo 5 dice, pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo, yo seré tu padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo, que lo adoren todos los ángeles de Dios, pero con respeto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como las llamas de fuego. Pero el Hijo le dice, el trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad, pero por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramado el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja y los doblarás como un manto y los desecharás, pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Además, Dios, como le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. Interesante, gracias hermano Iván por la lectura. Sigamos con el capítulo número 2, queridos estudiantes. Hermana Lida, muchas gracias. Bueno, buenas noches, bendiciones. Una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él.
pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Amén, amén y amén. Bien, pues yo les quiero dar a ustedes la bienvenida a este libro, a un libro tan interesante, a un libro tan profundo y a un libro que hay que leer en diferentes versiones. El primer hermano estuvo leyendo en la Nueva Traducción Viviente, que es muy recomendable, se la recomiendo por si ustedes comienzan a leer en la versión Reina Valera donde leyó Lida. Si ustedes en la versión Reina Valera no entienden partes de lo que está diciendo el texto bíblico, es importante entonces que ustedes hagan clic acá en este lugar y eso les va a abrir una alternativa de comparación, una alternativa de comparación que les va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, en el versículo número 3 aquí en la Reina Valera dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. A veces uno de pronto no comprende toda esa retajila porque la forma como fue escrito el texto bíblico en la Reina Valera es muy antiguo. Entonces, para que tú puedas comprender mucho mejor, entonces fíjate como dice con palabras mucho más modernas, mucho más contemporáneas el mismo texto bíblico. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Entonces, noten ustedes cómo simplemente leyendo otra versión de la Biblia vamos a tener una comprensión mucho mejor del texto. Empezamos a comprender mucho más sin profundizar ni las cosas, ya lo podemos comprender. Es un tip para que tú lo puedas, para que lo tengas en cuenta. Esto que estoy haciendo, usted lo tienen en su celular, usted lo pueden organizar en cualquier lugar, queridos hermanitos, en cualquier lugar en su celular hay miles de Biblias, lo pueden encontrar para que puedan comparar todos los versículos entonces que estamos trabajando. Amén. Muy bien, mis estudiantes. Entonces, prepárense, por favor, mis hermanos, porque yo no les voy a compartir la presentation. Así que tomen su nota, mis hermanos, de lo que vamos a aprender de lo que vamos a aprender el día de hoy. Bien, déjenme por acá, miramos con quiénes contamos. Ah, esto está más bueno, qué cantidad de gente tan maravillosa la que tenemos acá. Lindo, hermoso y bello. Bendito sea el Señor. Bien, vamos para acá entonces. Empecemos entonces en esta primera parte con una introducción. Ya vimos la introducción al libro.
Ya vimos la introducción al libro y en este primer capítulo, como ustedes lo están viendo ahí en la pantalla, vamos a estar dilucidando el tema que es durante todo el libro, pero empieza desde el primer capítulo, Cristo, la persona superior, superior en todo, superior en absolutamente todo. Y eso es lo que tú te debes de grabar. Cuando la gente te pregunta, cuando tú llegues al libro de Hebreos, que el pastor va a predicar de Hebreos, en un estudio bíblico, en cualquier lugar, abramos la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo número 11, tú dices, ah, eso es bocho. Ahí en el libro de Hebreos, ¿qué dice? Yo ya sé que ese libro exalta a Jesucristo por encima de todas las cosas. Entonces tú ya te conectas, tú ya sabes por dónde viene cada versículo. Y eso es lo que vamos a empezar viendo entonces acá en este primer capítulo. Lo que encontramos entonces primero, mis queridos estudiantes, es que para convencer a los judíos que Cristo es superior, el escritor, recuerden que parece que es Pablo, pareciera ser que es Pablo, pero como no hay total seguridad, le vamos a llamar el escritor del libro, comienza con dos grupos muy importantes. Comienza a comparar a Jesús con los profetas, que son súper importantes para los judíos, y también con los ángeles. Ahora, queridos estudiantes, volviendo a la semana pasada, ¿Se acuerdan ustedes por qué, a qué grupo de personas se está dirigiendo esta carta? A los judíos no, a los judíos cristianos. Exactamente, se está dirigiendo a los judíos cristianos y hay que tener muy en cuenta este tema. Se dirige a los judíos, es decir, un grupo de judíos ex practicantes de la religión judía, de la Torá, que se convirtieron en cristianos. Más o menos en dónde estaban ubicados ellos. Dijimos una ciudad. Ese grupo de cristianos era una iglesia en casa, ¿en qué ciudad? ¿En Roma? En Roma, en Roma, en Roma. Es decir, que estaban en la gran ciudad cosmopolita, eran judíos que sabían que había persecución contra ellos por seguir el camino, hermanos queridos, pero ellos querían profundizar en cuanto a Jesucristo. Tenían la presión de la Torá, la presión de su propia religión desde la niñez y ahora conocían a Jesús. Entonces, el autor del libro les empieza a hablar de cosas que para ellos son muy conocidos. Los profetas son demasiado conocidos y demasiado honrados por los judíos y también los ángeles, y ahorita lo vamos a ver, hermanos queridos, de acuerdo a cómo nos va organizando la palabra del Señor. Entonces, de aquí el capítulo 1 del 1 al 3 encontramos unos temas bien interesantes, mis queridos estudiantes. ¿Qué encontramos entonces acá? Que Cristo es superior en su persona a todo. Cristo es superior en su persona a todo. Y con eso tú vas poniendo en tu peso, en el peso de tus prioridades, qué posición ocupa Cristo en tu vida. Por ejemplo, el autor empieza hablando de la importancia de los profetas en el Antiguo Testamento. Noten ustedes como dice acá en el versículo número 1, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras y de otro tiempo a los padres por los profetas. Y los profetas son muy importantes y muy especiales, pero tenían un pero. Noten ustedes como lo estoy señalizando acá, mis queridos estudiantes. Eran buenos siervos, eran reconocidos. El profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Nahum, el profeta Moisés, porque Moisés era un patriarca, pero era tenido por profeta. El profeta, ¿qué les digo yo? Samuel, eran reconocidos como los profetas, los que traían la palabra de Dios al pueblo. Sin embargo, estaban limitados porque ellos eran judíos, eran judíos. ¿Y qué hacían los profetas? Ellos transmitían la palabra de Dios a todos los judíos, y por supuesto, cada judío respetaba completamente la autoridad y la viveza y la palabra que decían los profetas. Ahora, Cristo como profeta lo plantea de una vez ahí directamente, mis amados hermanos. En estos postreros, versículo número 2, Dios nos ha hablado por el Hijo con mayúscula, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De una vez,
pone a los profetas muy importantes, pero en el segundo versículo él introduce a Cristo, introduce al Señor. Cristo es superior, Cristo está por encima absolutamente de todo, Cristo es Dios hecho carne. Y alguien me va a ayudar a buscar en Juan 1:14 y lo lees apenas lo tengas. Yo lo tengo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese versículo confirma que el Cristo de la iglesia, el Cristo del camino, es superior por encima de todo. Es Dios hecho carne. Pero llegamos al tercer versículo y en el tercer versículo nos está hablando que en ese Cristo habita la Shekinah de Dios. Ahora, ¿qué significa Shekinah? Que es una palabra que usamos en la iglesia por mucho tiempo, que Shekinah, que baje tu Shekinah, que Shekinah. Pues aquí está, se los vuelvo a decir, resplandor de su gloria. Cuando el pastor, cuando tu director de alabanza diga que Señor, que tu Shekinah baje, que tu Shekinah, que tal cosa, mire, eso no es nada en inglés y en francés, hermanos, es una palabra hebrea que significa el resplandor de la gloria de Dios. 1:3a, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Shekinah también significa habitar. Cuando hablamos de Shekinah, estamos hablando de la mismísima presencia de Dios en medio de. ¿Y de quién está hablando este capítulo? Está hablando del Cristo. Está hablando del Hijo de Dios. Es ese Hijo de Dios, ese Cristo, es la mismísima presencia, es la mismo resplandor de la gloria de nuestro Dios en el cual nosotros como judíos creemos. Entonces está poniendo a Cristo en el lugar adecuado. Pero noten ustedes lo que sigue ahí adelante, lo que sigue ahí adelante, mis hermanos. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Lo que encontramos acá entonces, mis queridos hermanos, es que ya presenta a Cristo, hermanos, presenta a Cristo como la misma presencia de Dios en el mismo tabernáculo, como es la Shekinah que se presenta en el tabernáculo. No sé si ustedes hayan leído alguna vez en el libro de Éxodo, en donde en 2 ocasiones dice la palabra de Dios que se prepararon los sacrificios para el gran día de la expiación, y cuando ya iban a entrar los sacerdotes para ofrecer los sacrificios, no pudieron entrar porque la gloria de Dios llenó el templo. La gloria de Dios llenó el tabernáculo. Eso es lo que es la Shekinah. Eso lo encuentran ustedes en Éxodo y en Primera de Reyes. Ahora, Cristo y el Padre. Miren la relación de Cristo y el Padre. Esto es supremamente importante porque estamos hablando de Shekinah y de Cristo como resplandor de su gloria. Cristo es para el Padre como los rayos para el sol. Cristo es una imagen exacta del Padre. Esa es la primera conclusión que nos trae entonces, queridos estudiantes, el autor de este libro. Cuando ustedes vean a Cristo, cuando ustedes se refieran a Cristo, ustedes van a encontrar entonces que Cristo se relaciona tanto como el Padre, como cuando ustedes vean el sol, que el sol siempre está pegado de sus rayos. No se puede emitir el sol si no hay rayos del sol. Amén. Y esto nos lleva entonces a seguir hablando de Cristo. Ya vimos su posición. Ya vemos a un Cristo en donde en el versículo número 3 nos dice su proceso. Noten ustedes el versículo número 3. Miren lo que dice el versículo número 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen de la sustancia del Padre, es decir, de la esencia, de lo que es ser Dios.
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este es otro resumen que les estoy dando. Mire, la palabra sustenta todas las cosas con la palabra de su poder se está refiriendo al hecho de que las cosas en el universo funcionan. ¿Saben por qué? Porque Cristo ha resucitado. Las cosas en el universo se mantienen en su orden perfecto, en la naturaleza humana, en la naturaleza animal, en todo el universo se mantienen y sustentan porque Cristo es quien sustenta todo en su orden. Siguiente paso, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué es lo que está diciendo el autor acá? Que ese Cristo, que es resplandor de la gloria de Dios, que es quien sustenta todas las cosas, también nos ha purificado a nosotros por sí mismo. También nos ha salvado a nosotros por sí mismo. ¿Cómo lo hizo? Pues ya todos lo sabemos, por su obra en la cruz. Y por último, termina en este proceso. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces noten ustedes cuatro pasos. Es Dios, resplandor de la gloria de la gloria del Padre, sustenta todas las cosas con su palabra, mis queridos estudiantes, nos ha salvado, ese Cristo superior nos ha salvado a nosotros y por último, ha ascendido, está a la diestra del Padre. Cristo es superior. Cristo está por delante de todas las cosas. Ahora, en la segunda parte, vemos otra parte de la superioridad de Jesús. Cuando ustedes no comprendan algo, me dicen, yo lo puedo repetir o lo puedo o lo puedo explicar si hay algo que ustedes si hay algo que no podamos comprender. Cristo es superior en su obra. Ya vimos que del versículo 1 al versículo número 4, Jesucristo es superior en todo. Se presenta perfecto por encima de los profetas que dicen buenas cosas, pero Cristo es superior porque es divino. Ahora veamos a Jesús superior en su obra. Y ahí ustedes están viendo por qué razones, 5 razones que justifican que Cristo es superior a los profetas. 5 razones que justifican que Cristo es superior a los profetas. Cuando yo les diga a ustedes en la previa, dígame 3 razones, dígame 2 razones que justifican que Cristo es superior a los profetas, ustedes toman 2 de estas 5 que están ahí. ¿Listos? Ahí les di un punto. Bueno, primer razón de que Cristo es superior a los profetas. Él es heredero de todo. Quien constituyó heredero de todo. Versículo número 2. Jesucristo es superior a los profetas porque es el creador del universo. Ustedes saben que el universo fue creado por la Trinidad Divina, que es una de las doctrinas de nosotros los cristianos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo es el creador del universo. No solamente es el creador del universo en el versículo 1 y en el versículo número 2, sino que en el versículo número 3 es todopoderoso. Sustenta todas las cosas. Aquí nos está diciendo algo supremamente interesante, hermanos queridos, y es que nosotros hemos aprendido que el universo funciona por las leyes que el mismo Dios ha creado para que el universo funcione. Leyes como la gravedad, leyes como las leyes de la vida, las leyes de la gestación, cómo funcionan los alimentos, cómo funciona el clima, cómo funcionan las distancias, cómo funciona el calor y el frío. Todas las leyes físicas fueron dadas por Dios y simplemente pareciera ser como que Dios las hizo y le dio cuerda y comenzó a funcionar, y no es tanto por eso. Funcionan porque Dios se las inventó. Todo eso funciona porque todo salió de la cabezota de Dios, mis queridos estudiantes. Pero ¿sabes qué hace? ¿Cuál es la gasolina? ¿Sabes qué hace que todo esté en su puesto? El todopoderoso de Cristo.
el sustentador de las cosas. ¿Cómo es posible que en 37 semanas un bebé que al principio toca verlo con microscopio, en 37 semanas se convierte en un ser humano? Y tú lo miras y es perfecto, perfecto. Esa perfección, si tú le preguntas a un secular, va a decir, no, es que son las leyes de la mama, de la naturaleza, etcétera, etcétera. Claro que sí, ni más faltaba, pero nosotros sabemos cuál es el fundamentador de esto, el sustentador de esto, Cristo, según la palabra de Dios. ¿Qué más dice también el versículo número 3? Cristo es superior a los profetas porque perdona y purifica pecados. Cristo se sienta a la diestra de la majestad. Esas son las 5 razones por las cuales Cristo es superior a los profetas. Ahora, vuelvo a decirles a ustedes que esto es muy importante para los judíos. ¿Por qué razón? Porque para los judíos, usted le pregunta hoy mismo, en el siglo XXI, a un israelita que le hable de Abraham, que le hables, háblame de tus profetas. Y él va a hablarte de Abraham, él te va a hablar de Isaac, él te va a hablar de David, él te va a hablar de Isaías. ¿Y usted qué opina de Jesús? Ah, no, Jesús fue un líder, sí, que hubo en el siglo primero, sí, pero no tienen a Cristo como el profeta divino. Ellos creen mucho en sus propios profetas. Entonces, el autor del libro dijo, el autor del libro tenía una gran tarea. Voy a colocar a Cristo por encima de sus grandes profetas. Cristo está por encima de cualquier profeta. Ahora, estudiantes, aplicación para que lo tengan ustedes en cuenta acá, queridos estudiantes. Aquí ya podemos ir pensando en aplicaciones. ¿Qué tan importante está Cristo por encima de quienes son importantes para ti? Esto era importante, porque los profetas decían cosas buenas. Los profetas eran enviados de Dios. Los profetas hablaban las cosas de Dios. Eran supremamente honrados y reconocidos. Pero el autor está diciendo, por encima está Cristo. La pregunta que tú tienes que hacerte, responderte para la respuesta que tienes que darte, es hacia la pregunta, ¿qué posición ocupa Cristo en mi salvación? ¿Cuál es la posición de Cristo y lo que Él dice y lo que Él es para que yo lo ponga primero por encima de cualquier otra creencia, de cualquier otra fe que pudiera haber? Amén. Hasta ahí vamos entonces diciendo, Cristo es superior en su obra porque Cristo es superior a los profetas. Ahora, sigamos argumentando con respecto a Cristo. Argumentemos que Cristo es superior. Tal vez no estamos todavía convencidos. Entonces, el autor nos lleva a concluir lo siguiente. Veamos estos contrastes. Cristo es Dios. Sí, pero los profetas, que eran muy importantes para los judíos, apenas eran seres humanos. Podían ir a visitar la tumba de no sé de quién, de Isaías. Podían ir a visitar la tumba de Jeremías. Sabían dónde estaba la tumba de Abraham. ¿Dónde está la tumba del Cristo? Pues está en un lugar, pero está desocupada. Cristo es Dios. Los profetas son humanos. Siguiente argumentación de conclusión a lo que estamos viendo, de que Cristo es superior. Cristo es único. Es uno. Pero hay muchos profetas. Eso hay profetas por todos lados. Todo el Antiguo Testamento está lleno de profetas que fueron y vinieron. De hecho, Juan el Bautista era otro profeta que había en ese tiempo. Gamaliel era tenido como el gran sumo sacerdote, pero era tenido en ciertos círculos como un profeta de Dios. Muchos, muchos profetas. Cristo es único. Cristo dejó un mensaje completo, porque el mensaje de Cristo no solamente fue para el ya,
sino que el mensaje de Cristo fue para el después. Los profetas decían lo que tenían que decir para ese momento, con esperanza para el futuro. Y luego venía otro profeta y decía otra cosa, y venía otro profeta y decía otra cosa, y había alguien que dijera algo para el momento. Pero el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, del Cristo, fue total, completo y certero. Entonces tenemos argumentos, queridos estudiantes, que nos van a ayudar a entender y nos van a ayudar a comprender entonces, mis queridos estudiantes, que Jesucristo, nuestro Señor, es entonces completo y total. Cristo, entonces, es superior en todas las cosas. Ahora, ya hablamos de los profetas, ¿cierto que sí? Hablamos de los profetas. Aquí es donde ustedes, queridos estudiantes, aprenden una argumentación con respecto a las sectas. Aquí hay un punto que seguramente a veces no lo encontramos, pero aquí hay un punto muy importante. Miren, una de las razones, uno de los problemas que tienen las sectas, y cuando tú quieras diferenciar una secta de un movimiento evangélico sano, genuino, de sana doctrina, bíblico, una de las características de las sectas es que hacen demasiado o todo énfasis en una persona humana. Entonces, con todo respeto, hermanos, hay una iglesia que crece por montones en Colombia y en el mundo entero, que es la iglesia de Dios ministerial. ¿Se han visto ustedes que tienen iglesias en cada esquina estas personas? Pero si ustedes caminan con ellos, ustedes se van a dar cuenta que allá hay una persona más importante que Jesús. Y lo que diga esa persona es más importante que inclusive lo que diga Jesús. Aunque por supuesto citan a Jesús, parece ser que el espacio, el corazón de la gente gira hacia esa persona como un filtro antes de llegar a Jesús. Y eso es errado. Porque si Jesús es el resplandor del Padre, nosotros tenemos que iluminar a Jesús y no iluminarnos a nosotros mismos. ¿Notan el punto, queridos estudiantes? Por eso la fe que tú crees en tu iglesia, la fe la doctrina que se predica en amistad con Dios es una doctrina genuina, porque todo lo que se predica hacia Cristo, hacia Dios, hacia su palabra. Y esto, mis amados hermanos, es una garantía de vida para ti y tu descendencia. ¿Lo notan, hermanos? Miren esta cantidad de aplicaciones que ya estamos sacando. Entonces concluimos la parte de los profetas. Cristo es superior a los profetas, por más importantes que sean. Esta persona en esa secta puede ser muy importante y qué bueno que fundan iglesias y que lean la Biblia y todo eso. Pero si un ser humano es más importante que Dios, hay algo errado ahí. ¿Ustedes se han visto ministerios en donde todo gira hacia una persona, hacia cierta persona? Todas las luces giran hacia cierta persona, lo que esta persona diga, lo que hable, su cobertura espiritual, etcétera, etcétera. Cuando ustedes escuchen y vean cosas como esas, piénsenlo. Yo no me meto en eso, pero piénsenlo muy bien, hermanos, porque la sana doctrina se enfoca, ilumina a Cristo como el resplandor del Padre. Cristo y los profetas. Entonces ya tenemos razones de Cristo que es superior a los profetas. Ahora, veamos entonces, mis queridos estudiantes, razones para Cristo superior a los ángeles. ¿Se acuerdan que ese fue el principio de la introducción? El autor comienza con dos grupos muy importantes, los profetas y ahora vamos a ver los ángeles. Ahora, mis queridos estudiantes, los ángeles son muy importantes. Esto está en el capítulo número 1 hasta el versículo del 4 al 14. Los ángeles son muy importantes en la tradición judía porque los ángeles asistían a Moisés escribiendo las tablas de la ley.
Los ángeles servían a Moisés. Eso es lo que dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 33, el versículo número 2. Lo va a leer Maribel Garcés. Deuteronomio 33, 2. Y luego le voy a pedir el favor a Michelle Fabiola Urdaneta, que por favor leas en Salmo 68, 17, señorita. Y por último, en Hechos 7, 53, la señorita Dana. Hechos 7, 53. Hermana Maribel Garzón, Deuteronomio 33, 2, ¿qué dice? Activa el micrófono, hermanita. 32, 2. 33, 2. Ah, 33. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millones de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Ahí está, Salmo 68, 17, no sé quién le dije, Michelle, creo. Sí, son miles los carros de Dios que Dios usa para la guerra. En uno de ellos vino del Sinaí para entrar en su santuario. Dana, Hechos 7, 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Solo por leer algunos versículos en donde los ángeles son reconocidos por los judíos como actores secundarios de la entrega de la ley al hombre. Es decir, ¿qué es más importante para los judíos? La ley. La ley es supremamente importante. La Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. La ley es lo más importante para ellos, pero por supuesto para los judíos es todo el Antiguo Testamento, mis hermanos queridos. Pero como en la Torá está la ley, eso es lo más importante para ellos. Ahora, queridos estudiantes, los ángeles fueron los que sirvieron esa ley. Fueron los que acomodaron esa ley, se la entregaron escrita en ley, en tablas de piedra a Moisés, y Moisés bajó con esa ley y la leyó al pueblo. Eran supremamente importantes porque asistieron en la ley. Pero también fueron importantes, queridos estudiantes, porque eran mensajeros de parte de Dios para los judíos. Y quiero preguntarle a 3 de ustedes, ¿en qué momento se aparecieron ángeles que hablaron con los seres humanos en el Antiguo Testamento? ¿Quién empieza? Díganme ejemplos de ángeles que hablaron, de ángeles que hablaron con los seres humanos en el Antiguo Testamento. Cuando el ángel le habló a María, Cuando el ángel le habló a cuál María. María, madre de Jesús. No te escucho bien, pero creo que dijiste la madre de Jesús. Pues claro, ese es uno. ¿Cómo se llama ese ángel, hermano Iván? ¡Ay! Uy, se me fue. El ángel Gabriel. Gabriel. El Gabriel. ángel Gabriel, acordate pues para la próxima, mi hermano. Sí, señor, ese es un ejemplo. Dígame el otro ejemplo. Cuando Jesús Ángeles. resucitó. Bueno, también, ahí habían ángeles que hablaron con María Magdalena, que se presentaron a los apóstoles, etcétera, etcétera. Esos son ejemplos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento con los judíos. Cuando el ángel le habló a José, que cuando María quedó embarazada y vino el ángel y le habló a José en sueños. Sí, lo que acaba de decir Iván Margot, lo acabas de ratificar. Estás hablando con verdad. En el Antiguo Testamento, Cuando los ángeles le hablaron a Lot. ¿cómo es esa historia, señora Lida? Cuando ellos salieron de la ciudad de Sodoma, ¿sí? Y se aparecieron los ángeles y le hablaron a Lot y le dijeron que no mirara hacia atrás por todo lo que le pasó a la esposa y demás. Exactamente, la historia de Sodoma y Gomorra
tiene como protagonistas también a unos ángeles que fueron a visitar al otro. Gracias, hermana Lira. Hermana Michelle, que levantaste la mano. Sí, cuando los ángeles visitaron a Abraham ¿Y qué pasó ahí? y le dijeron lo de Sara, que iba a tener un hijo, ¿sí? ¿Notan También, ustedes? también cuando Moisés en la zarza, ¿sí? Noten ustedes entonces, muchas gracias, noten ustedes entonces que los ángeles no son simplemente seres alados que están allá moviendo sus alitas en el cielo, sino que los ángeles tienen sus determinaciones, sus comisiones de parte de Dios, y los judíos definitivamente creían en ángeles, no solamente porque dieron la Torá, sino también porque eran mensajeros reconocidos por ellos de parte de Dios para los hombres. Por eso es importante colocar entonces, mis hermanos, en una posición importante a los ángeles, a los ángeles. Entonces son reconocidos muy importantes también para los judíos. Pero yo quiero que aprendamos un poco de angeología. Los ángeles, a diferencia de Cristo, son seres creados con varios propósitos. El primer propósito, hermanos, es honrar a Dios con sus acciones. Hay diferentes clases de ángeles en la multitud de la corte celestial. Hay diferentes clases de ángeles. Hay ángeles que son la gran multitud de los ángeles, hermanos, que se dedican a adorar a Dios. Pero recuerden ustedes que también hay arcángeles. ¿Se acuerdan ustedes del arcángel Gabriel? Es decir, este arcángel es un ángel que está dedicado a llevar mensajes entre Dios y los hombres. ¿Se acuerdan ustedes del ángel de Daniel? El ángel, ay, se me fue el nombre del ángel de Daniel. Bueno, después se lo digo. Hay otro ángel, hermanos, que son los querubines. ¿Qué es un querubín? Un querubín es un ángel dedicado, hermano, exclusivamente ¿a qué? Es un ángel, bueno, creo que aquí me estoy, dedicado a defender las obras de Dios. Los serafines son seres creados por Dios para amarlo. ¿Cuáles son los ángeles que estaban en el arca del pacto? ¿Se acuerdan ustedes? Creo que eran querubines y a eso le llaman los ángeles vengadores de Dios. Es decir, los que cumplen las misiones de guerra de Dios. De toda esa corte celestial fue donde Satanás quiso arrebatar el trono de Dios y Dios lo descubrió, y la tercera parte de esa corte celestial fue desterrada, fue deshielada más bien del cielo, fue quitada del cielo y fue arrojada al abismo. Solamente por darles algunos tips de los ángeles. Vuelvan aquí a la pantalla, mis queridos estudiantes. Cristo es superior a los ángeles. Ahora demos razones por las cuales Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a los ángeles por estos 6 ejemplos que les voy a dar acá, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya vimos, Cristo es superior a los profetas. Ahora, Cristo es superior a los ángeles. En el Salmo 27 se compara con Hebreos 1:5, en que Cristo es hijo. Y ningún hijo, ningún ángel posee ese título. Cristo es el Hijo de Dios. Los demás son ángeles, amén. Pero Cristo es el Hijo de Dios. Segunda razón por la cual Cristo es superior a los ángeles, que eran tan reconocidos por los judíos. Cristo es el primogénito. Ahí lo tienen con los versículos para que le tome una foto, para que lo asuman. Cristo es el primogénito. ¿Qué significa esto tan importante? Pues ya que es ya tiene lazos familiares con el Padre, porque es el Hijo, no solamente es el Hijo, es el primogénito. Y dentro de la ley reconocida por los judíos, el primogénito tenía siempre las de ganar.
Por ejemplo, hoy en día, cuando muere el cónyuge, un cónyuge, el cónyuge que sobrevive recibe el 50% de todo lo que tenía el cónyuge que ha muerto. ¿Sabían ustedes? El 50%. No es así en la ley judía. En la ley judía el que recibía el 50% es el hijo mayor. ¿Notan ustedes la importancia del primogénito? Siguiente. Tercero, C. El Salmo 104 comparado con el 107, Cristo mismo, con Hebreos 1:7, Cristo es servido por los ángeles. O sea, los ángeles son muy importantes para los judíos, pero te quiero decir que no, que Cristo no sirve a los ángeles, es los ángeles sirviendo a Cristo, según Hebreos capítulo 1, el versículo número 7 que dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace los ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Siguiente elemento de por qué Cristo es superior a los ángeles. Anoten. Eso está en el Salmo 46 comparado con Hebreos 1, 8 y 9. Cristo está en su trono y es ungido. Cristo está en su trono y es ungido. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el trono de tu reino. Has amado, el 8 y 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Noten ustedes, el autor está poniendo a Cristo en hechos y circunstancias y posiciones superiores que cualquier ángel. El ángel está ahí para comunicar, el ángel está ahí para adorar, el ángel está ahí para dar mensajes, el ángel está ahí para pelear las batallas de Dios, pero Cristo es hijo, Cristo es primogénito, Cristo es servido por los ángeles. El D, Cristo está en su trono y está ungido. Y ahora vamos al punto E. Cristo es el creador eterno. Pero los ángeles no crean nada. Los ángeles inclusive fueron creados según la palabra de Dios, lo que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, Cristo es el creador eterno. Cristo es el... Ay, perdón. Creador eterno. Y por último, en el F, el Salmo, en el F, queridos estudiantes, el Salmo 110 comparado con 1, 3 y 14 del capítulo 1. Cristo es soberano y los ángeles en cambio son siervos. Ellos son siervos. Cristo en cambio es soberano. Veamos cómo lo plantea el autor en el versículo 13 y 14. Mire cómo dice el 13 y el 14. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A un ángel, Dios lo llamó y le dijo, venga, siéntate aquí a mi lado derecho. ¿A quién fue quien se lo dijo? Al Hijo, a Cristo. Y que se siente a su lado derecho es porque se sienta en el trono de Dios. ¿Qué tan importante es esto? Ahora, queridos estudiantes,
Estos estos 6 ejemplos nos dejan ver entonces, queridos estudiantes, nos dejan ver entonces por qué Cristo, entonces, queridos amados, es superior a los ángeles. Ahora, quiero que analicemos el versículo número 14. Lo tienen en su Biblia, ¿cierto que sí? El versículo número 14, Mari. Léelo, por favor. Abran esa Biblia, Daniela, el versículo 14. ¿Quién me lee el versículo 14? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¡Ups! Termina el capítulo número 1, el autor hablando, dando un resumen general de los ángeles. Todos son espíritus ministradores. O sea, son espíritus ministradores que están para dar. Son seres espirituales que están para dar, para ministrar a donde Dios los mande a dar. ¿A favor de quiénes? ¿Quiénes los que serán herederos de la salvación? Hermana Margot. Señor, ¿cómo? ¿Quiénes son los herederos de la salvación según el versículo 14? Nosotros. Los herederos de la salvación según la palabra de Dios son su merced y su meryo. Nosotros los hijos de Dios. Amén. Tú eres heredero de la salvación y los ángeles nos sirven. Por eso hay cierta doctrina de nosotros los cristianos con respecto a los ángeles y de aquí, de este tipo de versículos, es de donde se basa cómo nosotros nos relacionamos con los ángeles. Escuchen bien, hermanos, porque los ángeles para nosotros los cristianos no son seres a los que nosotros nos dirigimos. Más bien en la doctrina cristiana nosotros hablamos al Padre por medio de Cristo y le pedimos que nos proteja en un viaje que vamos a hacer de Bogotá a la costa atlántica en nuestro carro con nuestra familia. Y en algún momento nos reunimos en petición delante de Dios, cerramos nuestros ojos y le decimos, Señor, envía tus ángeles que nos guarden, que nos cubran, porque tu palabra dice que enviarás a tus ángeles para que nuestro pie, ¿qué? Alguien que me lo diga. No resbale. No, o no tropiece. No tropiece en piedra, que fue el mismo texto bíblico que Cristo usó cuando estaba siendo tentado, porque escrito está que a sus ángeles mandará que tu pie no tropiece. Entonces nosotros sabemos que los ángeles están para ministrarnos a nosotros. Aleluya. Nosotros, los herederos de la salvación, sabemos que los ángeles están peleando la buena batalla en las regiones celestiales que ha sido planteada por Pablo en el capítulo 6 ¿de qué libro? Efesios. Efesios capítulo 6, señora Lida. Efesios capítulo 6. Para eso están los ángeles. Los ángeles están, mis amados hermanos, los ángeles están ahí para estar en esas peleas espirituales que tú ganas en oración y ayuno. Pero nosotros como cristianos no nos dirigimos a los ángeles porque realmente hacia allá no apunta la palabra de Dios. Nosotros no, hablamos a Cristo, nosotros nos referimos a nuestro Padre Celestial, nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos dirige, que nos guíe, que esté con nosotros. Y Él lo hace e indeterminadamente usa ángeles que nos acompañen, que nos protejan. De hecho, yo casi estoy en posición de asegurarte que hoy tienes salud, bienestar y estás frente a esta pantalla con salud en tu casita, con luz, con la barriga llena y con plata en tu banco, porque los ángeles pelean una batalla tremenda por tu bienestar en este momento. Sin embargo, nuestro énfasis no es en los ángeles, porque recuerden lo que está haciendo el autor de Hebreos. Los profetas son muy importantes, pero Cristo está por encima.
Los ángeles son muy importantes, pero Cristo está por encima de los ángeles. ¡Hey! Por eso la próxima vez que tú le pidas al Señor protección, tú ya sabes cuál es la posición de los ángeles. Y vas a pedirle al Señor, Señor, envía ángeles que me cuiden, envía ángeles que me protejan. Señor, bendice mi casa, bendice a mi hija, bendice a mi hijo. Y el Señor ya sabemos cómo es que el Señor actúa. Esa es la manera como Él manifiesta su todo, su omnisciencia. Es la manera como Él manifiesta su omnipresencia por todo lado, por donde nosotros podamos pensarlo. Entonces, Cristo es superior a los ángeles, mis queridos hermanitos y hermanitas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a pasar entonces, mis queridos hermanitos y hermanitas, entonces a un paréntesis que yo les planteé a ustedes en la clase pasada. Y este paréntesis es importante que lo analicemos, queridos estudiantes, y que lo tengamos en cuenta, porque este es un paréntesis que tiene que hacernos pensar también a nosotros. Lo que yo les quiero plantear y que se plantea muy claramente en el libro de Hebreos. ¿Por qué los judíos no llegaron a la madurez? ¿Por qué los judíos se estancaron? ¿Por qué los judíos teniendo al Padre, teniendo la Torá que revela al Hijo, se quedaron limitados en su legalismo y no saltaron a creer en el enviado del Padre? ¿Qué les pasó a ellos? El planteamiento, queridos hermanos, está en el capítulo 6, el versículo número 1. Le voy a pedir el favor a Carmen Caraballo que lo lea. Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice? ¿De Hebreos? Sí, hermana, estamos viendo el libro de Hebreos. Claro que sí. Cuando yo no Seis. diga el libro, su merced sabe que es Hebreos. Todos saben que es Hebreos. 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento fundamento del arrepentimiento de obras muertas, que la fe en Dios. Pablo, el autor está, gracias, hermana Carmen, muy amable. El autor está hablando a los judíos que están leyendo esta carta y está diciendo, dejen las cosas pasadas y, y actívense a la perfección. Caminen a la perfección, no se queden en el pasado. ¿A qué se estaba refiriendo con esos rudimentos? A la ley. Se estaban refiriendo al Antiguo Testamento. Les estaba diciendo, dejen ya tanto legalismo, dejen ya tantas cosas del pasado y perfecciónense en Cristo. Y de la misma manera, el autor está reconociendo que ese pueblo tiene limitaciones en seguir adelante. ¿Por qué no maduraron los judíos? Aquí está el primero. Capítulo 2, del 1 al 4, por descuidar la palabra de Dios. Después lo pueden leer ustedes. Bueno, vamos a leer, estamos en el capítulo 2, y luego le voy a pedir el favor a Daniela que leas el 3:8, y luego le voy a pedir el favor a Michelle que leas el 3, 9 y 10. Y luego le voy a pedir el favor, ¿quién más está por acá prendido? Hermano Edgar, tú lees 4, 6 y 7 para ver qué nos dice ahí. Y por último, Maribel Garcés, vos lees en 12:5. Muy bien. ¿Por qué la gente no llega a la madurez? ¿Por qué no progresamos? ¿Por qué no avanzamos en nuestra vida cristiana? Primero, por descuidar la palabra de Dios. 2:1, ¿qué dice? 2:1 o 3 o capítulo 3 versículo 8. No, 2:1, mi niña. En el número 1, ahí es donde estamos. Ya que estás Por, ahí, Daniela, dilo, léelo. por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ups.
Por tanto, es necesario que con diligencia atendamos lo que hemos oído. ¿Qué han oído ustedes, queridos estudiantes? La palabra de Dios. ¿Qué oímos nosotros? La palabra de Dios. Los judíos estaban escuchando de Cristo, estaban escuchando del Evangelio, estaban escuchando el mensaje de Cristo. Atiendan a eso. No se deslicen, atiendan a eso. ¿Saben por qué razón? Como leyó Daniela. ¿Cómo empieza ese, cómo empieza? Léeme las primeras 3 palabras, Daniela, de ese versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario. Por tanto, es necesario. Esa preposición, por tanto, es porque está concluyendo algo. O sea, teniendo en cuenta lo anterior, todo el capítulo número 1, atendamos al Evangelio. Atendamos a Cristo, pongamos esta palabra en nuestros corazones porque de pronto nos vamos a deslizar. ¿Sí lo notan, hermanos? ¿Y qué dice el capítulo número 1? ¿Qué concluye el capítulo 1? ¿Que Cristo es qué? Superior. Superior y qué, pero no me lo diga incompleto, dígamelo completico. ¿Superior qué? Superior a los profetas y a los ángeles. Es. Como Cristo es superior a los profetas y los ángeles, atendamos esto que estamos escuchando, que Cristo es superior, que Cristo nos salva, que Cristo fue a la cruz, que Cristo es nuestro Salvador. Tengan en cuenta eso, no descuiden la palabra. ¿No ven ustedes la conexión, estudiantes? Bien interesante. Ahora, vamos al segundo. Pero como Israel, como no atendió a la palabra, no la atendió, también dudó de la palabra. Vamos a ver si en el versículo 3:8 encontramos alguna razón de la duda de Israel. ¿Qué dice en 3:8? ¿A quién le toca? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue esa historia que acaba de leer, que acaba de plantear Daniel ahí en la lectura? ¿Alguien se acuerda de esa historia? Eso es cuando el pueblo de Israel estuvo por el desierto, ¿no? Que endurecieron sus corazones, que metieron más dioses. ¿Y en qué momento específico fue eso, Daniela, o quién? ¿Qué historia del desierto? Claro, fue en el desierto. Y hubieron muchos momentos, pero este específicamente se ¿Cuando refiere a hicieron cuando el becerro de oro? ¿Cuando hicieron el becerro de oro? No, su merced. Ahí ¿No? también es otra manifestación. Margot, está bien. Está muy bien lo que tú estás diciendo. Es otra manifestación del endurecimiento de su corazón. Pero específicamente donde leyó la señorita Daniela, se está refiriendo al momento en donde no había agua, al momento en donde estaban desérticos en una falta de agua impresionante, se estaban muriendo los animales. Moisés se golpeó con una vara con rabia la Exactamente. Y eso fue lo que pasó ahí en Meriba. Por eso no entraron al reposo de Dios. Esa generación no entró al reposo de Dios. Dudaron de Dios. Endurecieron su corazón. No, basta ya de ti, Moisés. Nos volvemos a Egipto. Allá teníamos casa, teníamos alimento. Mira cómo nos tiene sufriendo aquí. Endurecieron su corazón. Ahora, ¿quién de todos ustedes que tiene la cámara prendida trabaja en el sector de la salud? Ay, mire, tú, Daniela. Daniela, te pregunto, ¿qué es endurecer? Pues depende. Pues que Sí, se ponen serios, groseros, que como que no tienen la misma actitud de alegría. cierto que sí. Bueno, de pronto pregunté muy general, pero cuando hablamos de endurecer se refiere a varios elementos, a varias áreas, ¿cierto que sí? Por ejemplo, cuando se endurece el pan, ¿cierto que sí? ¿Quién se come el pan? El pan duro, nadie, nos gusta el blandito, ahí de la bandejita. No me traiga ya de los que están en la vitrina. Aquí la bandejita recién salidito, es el que nos gusta a todos, el que nos gusta a todos. Endurecer, por ejemplo, cuando compramos cuando está duro, lo tocamos el aguacate, suavecito, uy, está duro, no sirve todavía para comer. Tiene que estar en una blandura específica, los que somos adictos al aguacate. La Pero carne, también, como le decía, ¿ah? la carne.
Cuando la carne dura es horrible. Eso por más de que la asan y todo, uno se la come, hermanos, cuando uno la rasga, hermano, sale con caja y todo, ¿sí o no, hermanos? Eso es complicado. Michelle, Ah, no, pastor, que si vos te referís, por lo menos en el área de salud, de endurecer, los pacientes tienden a endurecer su fe. Sí, ellos ven todo el panorama oscuro. Entonces, por tantos tratamientos o tantas, sí, es tiempo que están allí hospitalizados. Entonces, en esa parte sí, se endurecen. endurecer es cuando se ve oscuro el panorama y entonces la gente deja de creer, la gente piensa que no se va a levantar de eso, que la gente no va a poder superar esa crisis, este tratamiento me va a matar, estoy peor que antes, es endurecer. Endurecer es poner una tranca frente a algo que es lógico que puede ayudarlo a uno. Endurecer es cuando uno está intentando creer, cuando nos están enseñando algo a nosotros, pero no somos capaces de asimilarlo porque las dudas y las pruebas de nuestro corazón son más fuertes que el fluir de ese concepto. Eso es endurecer. Endurecer el corazón es, por ejemplo, con todo respeto, cuando una dama ha sido traicionada por el caballero, entonces esa dama termina cantando, no me vuelvo a enamorar. Totalmente, ¿para qué? Porque creen que todos los caballeros son iguales. Endurecen su corazón. No vuelven a dejar entrar esa persona a su corazón. Eso es endurecer. Los judíos endurecieron su corazón contra Dios. Y endurecer el corazón contra Dios es terrible porque Dios les mostró milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Y en la vida cristiana, mi hermana, mi hermano, escúchame bien, tú crees por lo que viste en el pasado, experimentaste en el pasado, por lo que estás viviendo en el pasado, en el presente y por lo que viene en promesas para tu futuro. Se Y pierde los la judíos vieron esperanza. milagros. Los judíos vieron cosas hermosas, pero endurecieron su corazón. Ojo a esto tan interesante. Ya en el capítulo en el punto 3, dudaron de la palabra por endurecerse ante la palabra de Dios. Léeme, por favor, versículo número 9 y 10 del capítulo 3. A ver qué más nos dice endurecer ante la palabra de Dios. Y dice, aunque los traté bien durante 40 años, sus antepasados me pusieron a prueba en el desierto. Entonces me enojé y les hice ver que vivieron en el error, pues no obedecían mis mandamientos. Ups, ¿los traté bien cuánto tiempo? ¿Una semana? Toda una generación. 40 años, les mostré mi gloria, pero ¿sabes qué hicieron los judíos, sus antepasados? Me probaron. Nunca me creyeron, mejor dicho. En pocas palabras, nunca me creyeron. Endurecieron su corazón. Esto que está diciendo el autor acá, hermanos queridos, es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Porque cuando una persona no cree, no quiere creer, por más de que hayan argumentos, por más de que se le diga, se le repita, esa persona se va a cerrar por dentro, se va a encerrar por dentro y va a arrojar la llave por allá por el taco de la basura. No va a creer. Cuando una persona quiere no creer. Y así estaba el pueblo de Israel. Pero también en 4:6 dice que despreciaron y desobedecieron la palabra de Dios. ¿Qué dice en 4:6? Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Desobediencia. Y por último, por ser disciplinados porque no obedecieron la palabra de Dios. ¿Qué dice 12:5? Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío,
No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Gracias. Lo que encontramos entonces aquí, queridos estudiantes, son 5 argumentos que encontramos en el libro, que le enseñaron, le decían al pueblo de Israel, a esos judíos lectores de la carta, que no progresaron, que se estancaron en su fe, porque descuidaron la palabra, dudaron de la palabra, endurecieron su corazón ante la palabra, despreciaron la palabra y fueron disciplinados por no obedecer a la palabra de Dios. Pregunta y respuesta que tú puedes dar en esta tarde. ¿Qué puede estancar tu crecimiento espiritual? 5 razones que tienes en la pantalla ahí. A veces dudamos de la palabra. ¿Cuándo podemos dudar de la palabra, estudiantes? Dudamos de la palabra cuando pasa mucho tiempo y el pastor nos hace sino darnos promesas y promesas. Tranquilo que el Señor te va a sacar adelante. Tranquilo, hermanito. Fresco, fresco, fresco. Y tú dices, el pastor me viene diciendo eso hace como 5 años y no salgo adelante. Por dudar de la palabra de Dios. Ay, en la Biblia dice que que pongan todas sus peticiones delante del Dios y Padre y Él nos va a responder, pero no, eso yo todo el tiempo oro y eso como que Cristo está más como ocupado con otras personas. ¿Se acuerdan que nosotros a veces decimos ese tipo de cosas? Por endurecernos ante la palabra de Dios. Una vez una persona cristiana le decía a otra, eso deje de leer, eso no. 8:30. No le crea, no le crea. Por despreciar la palabra de Dios. ¿Saben cómo despreciamos la palabra de Dios, estudiantes? Cuando no la leemos, cuando no la atesoramos, cuando no la valoramos. Por eso en estas 8 semanas, 9 semanas, 8 semanas que nos quedan, tú vas a leer el libro de Hebreos. Lo vas a leer con conciencia, léelo en una versión y luego léelo en otra versión para que lo comprendas. Atesora, busca versículos, resáltalos con colores, dibuja alrededor del versículo en tu libro, públicalos en tus estados, yo no sé, haz cosas valerosas que hagan darle valor a tu fe con respecto a la palabra y ser disciplinados por no haber obedecido a la palabra de Dios. El pueblo de Israel, como en esa imagen que ustedes ven acá, queridos estudiantes, vagó por el desierto simple y llanamente porque no quisieron avanzar hacia la madurez. Teniendo en cuenta este paréntesis, este era un paréntesis, pero si yo les llego a preguntar a ustedes en la previa en 8 semanas, díganme 2 razones por las cuales el pueblo de Israel se estancó, ustedes vienen a este cuadro. Yo no les voy a preguntar las 5 porque eso sería antiético, antididáctico, pero les pregunto 2 o 3 o 2 o 1. ¿Listos? Bien. Sigamos hablando, queridos estudiantes, entonces, acerca de los ángeles. Continuemos con Lida, ¿qué nos quieres decir? Pastor, una pregunta. Es que no me quedó muy claro el quinto argumento de por ser disciplinados al no haber obedecido la palabra de Dios. No lo comprendo muy bien a qué hace referencia. Léeme, por favor, Lida, ese versículo, 12:5, ahí está. Ya, el 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Muy bien. Este texto bíblico está hablando del valor de la disciplina. Ahora, ustedes saben que cuando tenemos hijos, estudiantes, una cosa es la disciplina, pero otra cosa es el castigo. Y hay personas que confunden la disciplina con castigo y eso es una confusión errada. Disciplina no es castigo. ¿Qué hizo Dios desde que se
manifestó por medio de Moisés al pueblo de Israel, aún estando esclavos en Egipto. Yo soy el Dios de vuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Yo los voy a sacar de este lugar. Y empezó todo el proceso de las 10 plagas y finalmente salieron. Y nada más llegando al mar, empezó la primera duda del pueblo y empezaron como a desfallecer. Volvámonos para Egipto, que vienen y nos van a matar. Llegar al mar era el punto final. No, era un punto del proceso. Era parte del proceso. Cuando ya estaban respirándoles en la nuca a los egipcios, se abre el mar rojo y ellos pasan y ellos ven la gloria de Dios y luego siguen avanzando por el desierto. Y cada elemento que veían en el desierto, que experimentaron en el desierto, no era para castigarlos. No era para chocarse con ella, los traje para chuzarlos, los traje para que los picaran las alacranes, los traje para esto, como le decían, como hablaban ellos entre ellos. Este Dios los sacó del desierto, van a decir los pueblos de Egipto, para hacerlos morir en el desierto. Esa no fue la razón de Dios. Todo fue con el ánimo, con el propósito, como dice en Deuteronomio, de preparar su corazón para ver si podían entrar en la tierra prometida. ¿Qué es lo que está diciendo el autor ahí? Los fue corrigiendo, en otras palabras, los fue disciplinando para que pudieran estar perfectos para entrar en la tierra prometida. ¿Lo lograron? Por lo menos la primera generación no lo logró, porque murieron en el desierto. La segunda medio lo logró, y ustedes saben la historia que todos estamos contando a partir del libro de los jueces, de Josué y de los jueces. Entonces, la disciplina no hay que rechazarla. A veces nuestros hijos nos dicen, pero yo quiero ver más televisión. No, hijo, ya miraste 3 horas de televisión, ¿cuál más televisión? Hijo, no te voy a prestar el celular, punto. Pero mami, tú sí eres injusta, qué injusticia, mi mamá es injusta conmigo. No es injusticia, es disciplina. Solo tienes 40 minutos de celular, punto. ¿Y qué vas a hacer? Es disciplina. La disciplina de Dios para el pueblo fue despreciada por el pueblo. No atesoraron la disciplina. Y ese es el punto, entonces, que nosotros tenemos que reconocer ahí, mis queridos estudiantes. Sigamos aquí adelante, entonces, mis amados hermanos. Cristo, entonces, es superior a los ángeles. Cristo es superior a los ángeles por varias razones, queridos estudiantes, que encontramos, mis queridos estudiantes, aquí en la palabra de Dios. Pues, a ver, ¿dónde encontramos que Cristo es superior a los ángeles? En el capítulo 2, el versículo número 1, Pablo, el autor, nos está hablando que con diligencia escuchemos y recordemos las palabras de Dios. Nos está diciendo que si no las recordamos, podríamos terminar deslizados. Miren cómo dice ustedes, miren cómo dice la importancia de la palabra de Dios en el versículo número 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es decir, queridos estudiantes, debemos de estar atentos a la palabra de Dios, porque el pueblo en el Antiguo Testamento recibía la palabra de Dios por medio de los ángeles. Y si Cristo, escuchen bien, es superior a los ángeles, ¿cuánto más no deberíamos de recibir la palabra de Dios que es dicha por Cristo? ¿Lo notan? La palabra de los ángeles es muy importante, demasiado importante, pero Cristo nos ha dado su palabra. ¿Cuál es la palabra superior? La del Cristo. ¿Notan ustedes cómo está planteando el versículo número 2, que tiene que ver con lo que le está explicando ahorita Lida?
y a todos ustedes, la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. El autor está diciendo, miren, los ángeles predicaron y cuando se violó esa palabra, fueron castigados justamente. El pueblo de Israel fue castigado justamente. Es decir, el autor del libro está hablándole a los judíos diciéndole, nuestros antepasados murieron en el desierto. ¿Sabes por qué razón? Porque desobedecieron. Desobedecieron la palabra de los ángeles. ¿Por qué está diciendo los ángeles? Porque los ángeles participaron en darle la Torá a Moisés. Pero ellos murieron en el desierto porque recibieron la respuesta, las consecuencias de su desobediencia. Ahora, teniendo en cuenta eso, llegamos a este versículo tan interesante que es el versículo número 3. Y le voy a pedir el favor a Aide, buenas noches, Aide, que por favor, a Yolima, discúlpame, Yolima, que lees por favor el versículo número 3. ¿Qué dice el versículo 3? Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido, ¿sí? ¿Ese es, pastor? 2:3. 2:3. ¿Sí? Ya. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor. Los que la oyeron nos la confirmaron. Y el versículo número 4. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Muy bien. Este versículo número 3 es uno de los versículos, hermanos queridos, más interesantes y profundos de la Biblia. Este versículo número 3 nos habla, mis amados hermanos, de algo que tenemos que tener en cuenta en nuestro corazón. La Biblia no dice que nosotros rechazamos la salvación, sino que la descuidamos. Noten lo que yo les quiero enseñar a ustedes. Por favor, todos con sus ojitos en el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, porque si la palabra es un condicional. ¿Qué dijo yo? ¿Qué dije yo? Condicional. ¿Qué está diciendo el autor ahí? Lo que dijo, tengan en cuenta que los ángeles dieron la palabra y los que cayeron por desobedecerla, cayeron como consecuencia de haber desobedecido la palabra. Es decir, cuando un ángel predica la palabra, cuando es predicada la palabra y ésta se cumple, tengan en cuenta entonces lo que sigue. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, los ángeles predicaron, ellos desobedecieron, recibieron su castigo, recibieron su merecido. Ese es el hecho. Pero la pregunta para ti y para mí, ¿cómo vamos a escapar entonces nosotros cuando Dios nos ha dado una salvación tan maravillosa? Tú y yo seremos disciplinados por Dios, porque Él nos dio la salvación más grande y maravillosa que cualquiera puede recibir, el regalo más grande que cualquiera puede recibir. La salvación por medio de Cristo. No vamos a escapar del castigo si descuidamos esa salvación tan maravillosa. No vamos a escapar de la disciplina si descuidamos esta salvación tan maravillosa. No escaparemos.
el texto 4, y lo termina diciendo, la cual fue anunciada primeramente por el Señor y luego fue confirmada por los que lo oyeron. Noten ustedes que el versículo número 2 habla de los ángeles que predicaron la palabra, es decir, la Torá, que ellos violaron, que ellos desobedecieron y por tanto fueron rechazados. Pero luego está hablando de la iglesia. Y a la iglesia le está preguntando, no escaparemos de esa salvación tan maravillosa. Esa salvación nos va a abrumar. Esa salvación nos va a alcanzar a todos nosotros. Nos va a alcanzar, dice la palabra de Dios, porque es gigantesca. Pero si la descuidamos, recibiremos la justa retribución de la desobediencia. Ahí está el punto. Pero ¿quién predicó esa salvación? Cristo, según el versículo número 2, y luego la iglesia. Entonces, primero vino los ángeles por medio de la Torá, luego vino Cristo quien la presentó, y luego le ha dado esa misión ¿a quién? A la iglesia. Ahora terminemos esta parte pensando en cómo, estudiantes queridos, cómo nosotros recibimos esa palabra, cómo el pueblo de Israel recibía esa palabra. Y le voy a pedir el favor a ver quién no ha leído, A ver, Dana, no te he escuchado el día de hoy, señorita Dana. Lea el versículo número 4, por favor. Dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¡Wow! Miren este texto tan impresionante. En el versículo número 2, el autor está hablando que los ángeles le dieron la Torá, le dieron la ley al pueblo de Israel, pero ellos la desobedecieron y por tanto recibieron la justa retribución, es decir, fueron rechazados. Pero luego viene Cristo y nos presenta su salvación. Es tan grande que no podemos escapar de ella, pero si la descuidamos, seremos alcanzados por esa disciplina. Eso se cumplirá ya cuando estemos en el trono blanco. Pero para nosotros, esa salvación es anunciada también como a los judíos. ¿Cómo? Sí, como a los judíos. ¿Cómo le fue anunciada la salvación a los judíos? A los israelitas que estaban allá esclavos. ¿Cómo fueron ellos creyendo? ¿Se acuerdan que Moisés les dijo, Dios, yo voy a ir a ellos y les voy a decir quién me envía? ¿Se acuerdan que era tartamudo? Pero es un decir, es que él era más bien corto de palabras. Él no es que fuera, hermanos, tartamudo. Jesús les dijo, dígales que yo soy el que soy. Señor, sí, les voy a decir, pero dame algo más. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Se acuerdan? Entonces, Moisés llega y desde el primer momento les muestra a los judíos que el Dios que lo está enviando a él para liberarlos de Israel es el Dios todopoderoso. Convirtió la vara en serpientes, comenzó a hacer esos milagros, las 10 plagas, etcétera, etcétera. Y luego vemos toda esa cantidad de milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro durante toda su peregrinación por el desierto hasta llegar a la tierra prometida y aún en la tierra prometida luchando contra sus enemigos. Eso porque los ángeles le predicaron a la nación de Israel. Pero para la iglesia, muchachos y muchachas, noten como dice en el versículo 3 donde leyó la señorita. Miren ese versículo que tiene poder. A ustedes testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¡Wow! Para nosotros la iglesia, para los judíos de allá de Roma, también hay milagros, también hay sanidades, también hay prodigios, también hay cosas extraordinarias. Por lo tanto, estamos en posición de decir
que todavía para la iglesia cristiana existen los milagros, existen las sanidades milagrosas, existen las cosas increíbles, los prodigios, y que Cristo manifiesta su salvación a través de ellos. ¿Notan ustedes la importancia del poder de la palabra, hermanos? ¿Notan ustedes cómo vamos aquí en la última frase aquí aquí? La relevancia para nosotros hoy en día, la superioridad de Cristo para la iglesia, la relevancia de su poder y autoridad. Aquí cuando dice juntamente con ellos, exactamente quién son ellos, ahí, ¿a quién se refiere? Ese texto, esa frase, hermano Edgar, está conectada con la terminación del versículo anterior, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron? Los apóstoles. Y confirmada por ellos, Ya. testificada juntamente con ellos, con señales, milagros, porque los que hacían esos milagros, ¿quiénes eran? Los apóstoles. Mira, ahorita, hoy en día hay una tendencia en la iglesia cristiana no a negar, pero escuchen bien, sí a ignorar, esto que yo no se los dije, los milagros de Jesús. Ahora, hoy en día hay iglesias en donde dicen, ay, este hermanito está pidiendo oración porque el Señor levante a esa abuelita que está enferma en esa clínica, pero no, yo creo que ya con 80 años Dios ya no levanta eso, ya vio su vida. Entonces la gente ya no quiere orar por eso. Señor, llévala, cumple tu voluntad, recíbela en el cielo, Señor. ¿Y por qué no oramos por un milagro? ¿Y por qué no oramos porque el Señor haga un milagro en los corazones duros de ellos más bien? Porque la gente ya no quiere creer en milagros. Pero aquí hay un versículo que dice que los milagros también son hoy en día para la iglesia de Cristo. Por supuesto, hay movimientos de estudiosos bíblicos que dicen que los milagros, como los plantea la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, fueron para el inicio de la iglesia solamente como un regalo explosional del avivamiento, el crecimiento inicial de la iglesia, pero que ya no están prácticos en el proceso histórico de la iglesia. Otros hermanos queridos dicen que los milagros eran sugestiones, es decir, hablan muchos aspectos, muchos acercamientos al tema, mis hermanos. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, encontramos que los milagros están aquí y ahora para que funcionen. Aquí y ahora. Lida. Pastor, y una pregunta, y ahí donde lo que sigue, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, ¿es referente a los dones del Espíritu Santo? ¿O es y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad hace referencia a qué? Pues como es lo que vos hayas tenido en cuenta, hayas hablado sobre preguntado sobre este tema, porque bueno, no quería llegar a ese punto, pero es que nosotros tenemos algo superior que lo que los ángeles le hablaron al pueblo de Israel y no creyeron. Y es que a nosotros también se nos dan dones, milagros, se nos dan prodigios, se nos dan hechos sobrenaturales, pero se nos da también el repartimiento del Espíritu Santo. Es decir, el tema completo de la superioridad de Cristo se cumple en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una cosa milagrosa, extraordinaria, algo de Dios en medio de la iglesia. Son sus dones, sus talentos, sus ministerios. Es el don del Espíritu Santo, algo mayor. Claro. ¿Notan el paquetado de salvación que tenemos? ¿Notan hasta dónde alcanza la salvación sobre sus vidas, queridos estudiantes?
No es solamente vivir de la gloria de los buenos milagros que Dios le hizo al pueblo de Israel en el desierto. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero es que para la iglesia, para ti y para mí, que somos iglesia hoy en día, en el siglo XXI, tenemos dones, milagros, sanidades, prodigios, el glorioso Espíritu Santo de Dios. Superior, según lo que encontramos acá, mis queridos estudiantes. Bendito sea el Señor. Ahora, siguiendo adelante, mis queridos estudiantes, atendamos a las cosas que hemos oído. Cristo es superior a los ángeles. Bueno, es lo que vemos. Cristo es superior a los ángeles por estas razones, que es lo que seguimos, mis hermanos. Este es el resumen de lo que les acabo de explicar. Atendamos a las cosas que hemos oído. La palabra por los ángeles fue firme, cuanto más ahora que la tenemos. La Biblia nos dice que la Biblia no dice que rechazamos la salvación, sino que la podemos descuidar. Cuidado, porque este versículo no está diciendo que Dios nos quita la salvación. Cuidado, nunca quede en vuestro corazón que Cristo nos va a quitar la salvación. No. O que tenemos que trabajar por nuestra salvación para ser salvos. No. Cristo ya nos salvó en la cruz del Calvario de una vez por todas. Gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Amén. Amén. De una vez por todas. Otra cosa es cómo tú atesoras la salvación en tu corazón. De parte de Dios, nunca te será quitada la salvación. Cuidado con eso. Que no está diciendo eso. Lo que puede pasar es que en el día del juicio, si pudiéramos ser disciplinados por cuanto no atesoramos esta salvación, eso es muy diferente y distinto. Miren, hermanos, Pablo dice, en Romanos capítulo 8, versículo 28, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, nada creado nos puede separar del amor de Dios. Es decir, Dios nos asegura su salvación para siempre. La pregunta es, ¿tú qué haces con la perla de gran precio? ¿Tú qué haces con tu salvación? La gente, ¿qué hace con su salvación? La pregunta que yo te hago es, ¿cuánto amas tu salvación? Que la atesorarás, que la cuidarás, que no la descuidarás. Ese tal vez es el punto a donde tenemos que ir todos. Y por último, vemos la aprobación de Dios sobre Jesús por medio de la manifestación de su poder. Lo que estamos viendo acá es que Dios aprueba a Cristo por medio de esos milagros que hace a través de Cristo, a través de nuestro Señor. La pregunta que también tenemos que hacernos de capítulo 2, 5 al 18, es el resto del capítulo, es si Cristo es superior a los ángeles, ¿por qué se hizo hombre? Pastor, qué pena con usted. ¿Puede volver un momento a la diapositiva? Gracias. La pregunta que vamos a responder es, si Cristo es superior a los ángeles, ¿en qué posición queda cuando se hace hombre? Si él es superior. O sea, ¿para qué tenía la necesidad de hacerse hombre? Si él es superior a los ángeles. Noten ustedes que todavía estamos respondiendo a ese dilema
de que los ángeles son seres superiores reconocidos oficialmente por los judíos. Pero si Cristo es Dios, ¿para qué se hizo hombre? Entonces, ¿en dónde estamos? Porque hay un versículo que tenemos que analizar. Y eso está en el capítulo número 2, el versículo número 5, en donde dice, no, yo no lo voy a leer, voy a decirle aquí a Iván, léeme por favor, rápidamente, Iván, 2, 5 al 7, rápidamente léeme ese texto. Mas no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las escrituras dicen que son los simples mortales para quienes piensen en ellos, o un hijo de hombre para que de él te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor y les diste autoridad sobre todas las cosas. Respondemos entonces, según este texto bíblico, varios elementos importantes. Miren, hermanos, en este texto que está citando el autor, está diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Teniendo en cuenta que los ángeles son superiores. Si los ángeles son superiores, y Cristo, hermanos queridos, es Dios, ¿por qué se rebaja a estar por debajo de los ángeles entre los hombres? Eso es lo que está preguntando. A ver, si Dios es superior, los ángeles están por debajo de Dios, pero son superiores a los hombres. ¿Para qué Dios, Hijo, se rebaja para estar entre los hombres? En donde dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del hombre para que lo visites? ¿Lo notan? Y mire cómo dice en el siguiente texto, le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿A Jesús? ¿A Jesús? Dios está sentado en su trono con su Hijo y su Hijo desciende para ser menor que los ángeles. ¿De qué ángeles estamos hablando? De los ángeles que los judíos reconocen como seres celestiales enviados de Dios que sirvieron y que dieron la Torá, los que ellos reconocen. Dios es un poco, Jesucristo se presenta como un poco menor que los ángeles porque fue hombre. A eso se refiere. Porque se hizo hombre. Y aquí es donde está el punto, queridos hermanos. Siendo superior a ellos, se hizo un poco menor que ellos. Pero los ángeles no tienen los cuerpos humanos. El hecho de que los ángeles no tienen cuerpos humanos les da una ventaja sobre Jesús en su cuerpo terrenal. Por supuesto, hoy Cristo tiene un cuerpo glorificado y sin limitaciones. Estamos hablando, queridos estudiantes, de un ser glorificado, de un ser que se manifiesta a favor de todos nosotros. Ahora, queridos estudiantes, vamos a terminar acá. Vamos a ir dejando acá porque la próxima semana vamos a responder a esta pregunta. Ya la introduje. ¿Por qué Cristo se hizo un poco menor que los ángeles? Es lo que estamos respondiendo en esta pregunta. ¿Amén? ¿Listo? ¿Alguna pregunta para terminar? Bueno, yo creo que mañana, máximo pasado mañana, ya les vamos a dar sus grupos para que ustedes se ubiquen en donde les corresponde, queridos estudiantes, y de una vez se reúnan y empiecen a trabajar para presentar su trabajo. Bendiciones, Pastor Humberto, un abrazote. Mi pastor Josecito, muchas gracias a todos los estudiantes, muchas gracias. Entonces quedamos ahí pendientes con los grupos y bueno, ya que Margot nos tenga ahí la asistencia. Estaba Samuel Elí, pastor, para que lo tengas en cuenta. Samuel Elí hoy no estaba en cámara, pero él me estaba escribiendo por aquí por el interno, estuve en toda la clase, está un poquito enfermo, está como resfriado.
pero que por favor que lo tuvieran en cuenta en clase. Ya lo Para que... anoté. Ya lo Exacto. anoté. Listo. Una preguntita, Osmali no está, ¿verdad? Creo que no, creo que ella no entraba. Y Andrea Hernández no, porque la semana pasada tampoco estuvo y hoy tampoco. Si no entra en la próxima, entonces ya queda por fuera. Sí, señora, tienes toda la Ok. razón. Bueno, sí, señor. Listo. Mi pastor y hermanos amados, un abrazo para todos. Feliz noche. Dios los guarde. Bendiciones, Buenas noches. pastores, y que Bendiciones. enamorada. Feliz noche. Chao, chao. Un Bendiciones. abracito a todos.